capítulo 17, un texto muy conocido, muy bonito, el texto de Lucas. Hoy la predicación la he titulado, como ustedes la pueden ver en el boletín, la misericordia es bendición y la gratitud es poder. Mire que cantamos dos cantos de alabanza, de gratitud a Dios. Y vamos a descubrir hoy tres aspectos. ¿Qué es lo más importante en tu vida personal? ¿Qué es lo más importante en tu vida comunitaria? De la familia, de la iglesia. ¿Qué es lo más importante de la adoración? Y en tercer lugar, ¿qué es lo más importante de toda la vida de todos los seres humanos? Vamos a ver tres cositas con este texto. Entonces, el texto está tomado en Lucas capítulo 11, Lucas capítulo 17, versículo 11. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Algunos dicen Samaria, está bien. Samaria y Galilea. Y dice Jerusalén, salió de Jerusalén y tenía que pasar por Samaria. Muy parecido a lo que vimos en la escuela dominical. Pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, estamos leyendo Lucas en el capítulo 17, versículo 11. Y la titula, los 10 leprosos son limpiados. Y yendo Jesús, vuelvo al 11 otra vez, versículo 11. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Qué le dijeron? La misericordia de Dios es bendición. Y la bendición es para todos los seres. Hace llover y hace salir el sol sobre buenos y no buenos, sobre justos e injustos. O sea, la bendición es para todos. Venid a mí los que estéis cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Mi yugo es llevadero y mi carga ligera, y el que viene a mí no lo echaré fuera. O sea, todos reciben bendición. Tú estás feliz porque el Señor te sanó. Gloria a Dios. Recibiste la bendición porque Él tuvo misericordia de ti. Adquiriste lo que estabas buscando. Ahora que miro para allí, ya no van a decir la noticia maravillosa. ¿Recibiste ese milagro que estaba buscando? Gloria a Dios. Eso es una bendición. Amén. Muy bien. Entonces, dijeron, ten misericordia de nosotros. Versículo 14. Y cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. La misericordia de Dios tuvo efecto. Fueron sanados, limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios con gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Qué decía? Gracias. Thank you, Jesus. Thank you. Y alabando a Dios, alabado sea el Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado sea. 16. Y se postró ante él en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están?
No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. El título que yo le puse a la predicación es La misericordia es bendición. Pero cuando él regresó a darle gracias a Dios, alabando y bendiciendo su santo nombre, recibió sanación. Los 9 recibieron bendición, pero el que regresó recibió bendición, es decir, sanación, y a la vez recibió salvación. 2 cosas. Por eso muchas personas son sanas, pero todavía no son salvas. Para ser salvas hay que hacer un paso más, que es que a ti no te dé pereza alabar y bendecir al Señor. Y ahora, hermanos, que estamos aquí en secreto nosotros, Dios envió a este grupo de hermanos. Y yo estaba preocupadísimo el domingo. Se me va a infartar la iglesia, Señor. ¿Cuántos van a caer? Cuando yo llegué aquí, en el 2008, habían personas que se aplicaban la insulina acá. Y el servicio era solamente de 11 a 12, estilo americano. Los americanos lo hacen porque es la costumbre de ellos. Pero los hispanos, ya mayores, ¿qué hacen? No van a aguantar más de 1 hora en el servicio, porque tienen que aplicarse la insulina, tienen que comer o tienen que ir al baño. Entonces hay que tener compasión, y yo siempre digo que yo quisiera que el servicio aquí fuera de 1 hora. Pero, ¿qué tal que Dios, además que nos sane, y si glorificamos a Él con todo el gozo y con toda la alegría, nos sanó? O sea que ya no tenemos que aplicar la insulina, ni tenemos que ir al baño, ni nada, porque Él nos sanó. Y porque lo alabamos y lo bendecimos, entonces nos va a salvar. O sea que somos sanos y somos salvos. Y entonces esa es la prueba que nos está poniendo. Yo quisiera que ustedes entendieran los signos de los tiempos, como dice Jesús. Dice, ustedes miran la nube allá, dice, chaparrón tenemos. Ven por allá el prado, dice, ya vamos a tener una buena cosecha. ¿Y por qué no miran la presencia mía cuando estoy en medio de vosotros? ¿Por qué no miran que ciertos signos que yo les doy es porque yo estoy en medio de ti? ¿Acaso no es un símbolo importante que el hermano Robles esté acá? ¿Acaso no es un símbolo importante que el hermano César y la hermana Leticia esté acá, que son los últimos que han venido? ¿No será un signo que Dios nos está diciendo? ¿Y acaso no será un signo de la presencia de Él que estos jóvenes empiecen aquí? Porque son niños. Vea que esos son niños. Y de aquí a unos 20 o 30 años, yo creo que nosotros ya no somos capaces de decir, alabado sea el Señor. Ya no somos capaces, ya no. Podemos estar vivos, pero yo creo que saltando y alabando a Dios tal vez no podamos. Dentro de unos 20 años, 30 años. Pero esos niños sí lo van a hacer. Y las generaciones que vienen con ellos, pues lo van a hacer, y no se va a perder la adoración y la alabanza. Amén. Entonces, esa es la primera conclusión que vamos a sacar de este evangelio en el que hemos leído en Lucas, en el capítulo 17, versículo 11, del 11 al 19, en el cual vemos ese acontecimiento maravilloso. Yo me preguntaba esto, ahora que están aquí predicadores, porque estamos ensayando a predicar, me hubiera gustado que está Carlos, aunque Carlos también va a ver el video, y César, que ya predicó, Denise ya predicó, Denise va a ser la próxima, Cindy va a predicar en las casas. Mire, una de las cosas, les voy a enseñar aquí un secreto. Para uno predicar, y no es que yo me la esté dando de maestro, sino que me lo han dicho, o puede ser que yo no lo aplique, pero una de las cosas es que uno lo primero que tiene que buscar en el texto que Dios le da es el tema. Y si ustedes miran aquí, en el texto de los leprosos, que existían 10 leprosos, ¿cuál es el tema? El tema es la gracia, el pecado, la fe, la misericordia de Dios, la justicia de Dios. ¿Cuál será el tema? Entonces uno empieza a buscar el tema. Y mire, para mí, el tema que yo encontré en este momento, puede ser que tú como predicador, cuando te toque predicar este texto, encuentres otro tema. Pero para mí, el tema que encontré es el tema de la fe.
O sea, uno le pone uno busca el tema en el texto bíblico, busca el tema. ¿Cuál es el tema? Para mí el tema es la fe. Porque dice, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y a los primeros les dijo, tu fe te ha sanado, porque vinieron a mí a pedir misericordia. O sea que ambos tenían fe. ¿Ve? Entonces, en este momento el tema que escogí es la fe. Ahora, uno escoge el tema y luego le pone un título a la predicación. Entonces, el tema de él es la fe y ahora voy a ponerle un título. Y el título que le puse es La misericordia es bendición, pero la gratitud es poder. ¿Por qué fue poder? Porque movió a Jesucristo a que ahora le diera no solamente la salvación, que es misericordia, sino que ahora le diera también con el poder la salvación. O sea que él mueve, la gracia de Dios se mueve cuando uno alaba y bendice a Dios. Cuando uno es grato con Dios. Por eso empezamos los cantos alabando y bendiciendo al Señor. Y el próximo domingo yo los invito para que no les dé temor a ustedes alabar y bendecir al Señor. Porque si Dios envió este grupo de cantos, antes lo había enviado con el piano. Gloria a Dios, muchos años, muchos siglos, la iglesia estuvo con el piano. Y estaba bien, excelente, es hermoso. ¿De dónde salió el piano? De los bares, de las tabernas. El piano, porque antes la iglesia no tocaba el piano. Pero cuando vino el Renacimiento, que vino los protestantes, dijeron, nosotros, ¿por qué no somos seculares? ¿Por qué tenemos que estar allá solamente con otras cositas diferentes al piano? Vamos a usar el órgano, vamos a usar el piano. Eso que está en los bares lo vamos a llevar a la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y empezaron a cantar la música popular. Cuando el metodismo inició, no siguieron los cantos que tenía la iglesia tradicional, sino que ellos crearon nuevos himnos de alabanza con el piano. Y Carlos Wesley creó más de 5,000 cantos nuevos con música popular de la época. Así fue que inició todo ese movimiento hermosísimo del siglo XVIII. Y ahora, pues en el siglo XX, vienen y nos sorprenden con algo que yo jamás me imaginé. Cuando yo inicié el ministerio, yo inicié en el 90 en la iglesia, solamente se tocaba, en el 80 solamente había órgano. Eso era feo ver un guitarrista haciendo un show adelante, así, se veía terrible. El organista estaba de espaldas, estaba ya ocultico y la gente estaba con la letra cantando. Ahora cambió. Pero lo que sí no ha cambiado es el espíritu de alabar y bendecir al Señor. Adorarlo, gozarnos en la alabanza y en la adoración. Porque eso es lo que el Señor quiere, que le adoremos en espíritu y en verdad. Con címbalos, con platillos, con guitarras, con todo lo que haya, con los instrumentos de la época. Porque siempre decimos, no, es que mi época fue la mejor. Pregúntenle a los milenios y pregúntenle a los centenios qué piensan de los que nacieron entre el 46 y el 64. Yo nací en el 62, o sea, yo puedo meterme, o sea, no estoy ofendiendo a nadie si digo que los baby boomers son personas, según los milenios y los centenios y los de la generación que no se sabe quién es, X. Dicen los baby boomers, las personas que nacieron entre el 46 y el 64 son personas ingratas, son personas que no aprendieron a dar gracias, son personas que creen que todo se lo merecen. Y para la prueba, ellos dicen, vean a los baby boomers en un restaurante, cómo se portan con los meseros. Y los meseros, lo malo es que los meseros son milenios y son centenios, porque los baby boomers creyeron que todo se lo merecían y por lo tanto no había que darle gracias a Dios.
Pues los 10 leprosos hicieron exactamente lo mismo. Nos merecemos, Señor, la sanación no la merecemos. Y entonces el Señor dijo, muy bien, lo sanó. Y después que se sanaron, entonces uno volvió dando gracias, alabando y bendiciendo su santo nombre. Y glorificaba a Dios. Dice que daba gracias a Dios, lo glorificaba, lo alababa a Dios y a Jesucristo, se postró delante de él y le dio gracias. Y dice Jesús, ¿y dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? Los necesito aquí. Vayan a buscarlos porque necesitamos que esos 9 también sean salvos. Porque este por fe fue salvo. La fe, hay muchas clases de fe. Hay una fe que es ocasional. Por eso el tema de este texto es la fe. De vez en cuando me nace, voy, alabo y bendigo al Señor. De vez en cuando, ocasionalmente, cuando hay un matrimonio, que se casa algún familiar, cuando hay una ceremonia de 15 años, yo voy. Cuando hay un entierro, un funeral, nadie se queda sin ir. O sea, ahí están. Y usted lo conocía, no, pero era conocido de mis hermanas, de una familiar, de un amigo, y yo voy. Entonces nadie pierde la alabanza y la adoración. Ocasionalmente. Otros simbólicos, dice, yo no voy a ninguna parte, pero yo tengo mi altarcito ahí, mire. Ahí tengo a San Judas, ahí tengo al Cristo, ahí tengo mi altar familiar, no necesito ir a ninguna parte. Yo mismo solito allí lo hago. Hay otras que es simplemente un símbolo. Hay otras que es de emergencia, una fe de emergencia. Van en un avión, como yo siempre me imagino, que en un avión y cuando dice el piloto, vea, agárrense del cinturón fuerte, pónganselo porque va a haber turbulencia y el primer motor se apagó y ya el segundo también va apagándose. Ay, Señor, ayúdeme, Señor. Yo, Señor, si tú me salvas de esto, te prometo que de ahora en adelante yo te voy a alabar y bendecir. Toda mi vida te la entrego si tú me das la segunda oportunidad. Y llegaron a Miami. Dije Miami, pero no fue porque ustedes fueron a Miami, ¿no? Pues se me vino. Más fácil para pronunciar. Y entonces llegaron a Miami. ¿Qué cuento se llama? Playa. Playa, risa y mar. Ta, 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 ta. ¿Ve? Ya se le olvida a uno. Porque era de emergencia. Lo mismo estos 10 leprosos. Jesús, ten misericordia de nosotros. Estaban en emergencia, tenían lepra, vivían fuera de la ciudad, no podían arrimarse a nadie, ni a siquiera a Jesús se le arrimaron. Tuvo que ser de lejos. Y en ese momento Jesús los sana, tuvo misericordia. ¿Pero para qué los sanó? Para que volvieran alabando y bendiciendo al Señor, dándole gracias, hermanos. La adoración es de alabanza. Y eso lo aprendimos en el siglo XX, con estos locos que llamamos pentecosteses. Pero no son locos, no son pentecosteses, son cristianos, como Juan Wesley también vivió el momento de la evangelización. Entonces, para concluir, ¿de qué les he predicado? Les he predicado que el tema de los 10 leprosos, el tema es la fe, pero que hay diferentes clases de fe. Y Jesús quiere es una fe de adorador. Una fe que alabe al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo su cuerpo, con todo. Alabe al Señor, alábelo. En los momentos de crisis, alabe al Señor. En los momentos buenos, alabe al Señor. Cuando te equivocas, alaba al Señor. Cuando aciertes, alaba al Señor. Cuando estés en escasez, alaba al Señor. Cuando tengas abundancia, alaba al Señor. Cuando estés triste, alabe al Señor. Y cuando estés alegre, alaba al Señor. En todo momento, dice el Salmo 100. Entonces, para concluir, saquemos 3 conclusiones de la misma palabra. Ya dijimos que el tema es la fe y que los primeros recibieron la fe sanadora, fueron sanos por la misericordia de Dios, pero el que regresó recibió la salvación. Y nosotros queremos ser sanos y queremos ser salvos. Y una de las señales de que eres salvo es que alabas y bendices al Señor. De 3 maneras. Dice en Filipenses 4, 6, 7. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios. Pidan, pero denle gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor. A uno, como decía el hermano ahorita en el estudio bíblico, a uno a veces le tienta el Satanás, pues a Jesucristo también lo tentó. Y muchas personas han sido tentadas por el demonio, por el espíritu del mal. Y somos tentados en toda ocasión. Dice que el diablo no descansa, sino que ronda a quien devorar. Pero si encuentra a un cristiano alabando y bendiciendo al Señor, glorificando a Dios en su vida, en las pruebas y en las bendiciones, si lo encuentra glorificando, ¿usted cree que a un adorador en espíritu y en verdad Satanás va a tocarlo a él? Lo agarra uno distraído y descuidado. Cuando uno comete un error, cuando falla, cuando uno peca, es porque lo encuentra distraído Satanás. Pero dice que si tú oras personalmente, entra en tu cuarto y Dios que ve en tu cuarto, dice, oras, le haces peticiones, pero le da gracias en esa oración, dice que el Señor cuidará tus pensamientos y cuidará tu corazón. Ahora, el servicio, ¿cómo debe ser? Más predicación y poca adoración. Dice el Salmo 100 que leyó la hermana en el versículo 4, dice, entren por sus puertas. O sea que cuando ustedes ya van entrando, vienen danzando. Gloria a Dios, así sea con el walker. Vengan danzando, hacen la patica así. Hacen así, pero no se van a caer porque ahí tiene el walker. Entonces, dice, entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. O sea, desde que se bajan del carro. ¿Cómo venía yo cantando? ¿Cómo venía, hermano? No dije cantando. Hermana linda, usted que me descubrió por el pasillo, ¿qué venía haciendo yo? Cantando. Sí, porque yo decía, tengo que cumplir antes de predicar esto, porque yo lo sabía que tenía que venir así. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. No dice, pero yo para qué vine, hombre. Pero este carro no lo he lavado. Mejor me voy a lavar el carro en vez de entrar a escuchar eso tan feo. Y se van, están alguien en el parqueadero y se arrepienten de venir ahí. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Denle gracias a Dios y alaben su nombre. ¿El nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que desde que usted despertó esta mañana, ya empieza la alabanza. Empieza a glorificar a Dios. Y va y se ducha, si es que pues algunos no se duchan en la mañana, meten el piquito así, y ya, el del pajarito. Y bueno, pero se vistieron, se amarraron los zapatos, los hombres que nos amarraron los zapatos, ya están alabando a Dios, ya están, se visten y dicen, vamos a alabar a Dios, gloria a Dios, desde ya lo estoy haciendo. Amén, aleluya, Cristo vive. Y así seguimos. Bueno, entonces, personalmente se alaba a Dios. Colectivamente se alaba a Dios, pero mire lo que dice, que toda su vida debe ser una alabanza a Dios. Dice en 1 Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Usted quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dad gracias en todo. ¿Y qué le pasa a los baby boomers como yo, que nací en el 62? Me lo merezco. Tengo carro nuevo, me lo merezco. Tengo una esposa linda, me la merezco. Tengo unos hijos bien, me lo merezco. Tienes dinero en el banco, me lo merezco. Por eso mis papás estuvieron en la guerra. Ellos murieron por mí del silencio. Ellos fueron la época del silencio y yo me lo merezco. Así decimos, dicen los milenios y dicen los centenios, que nosotros no lo merecemos. Y por eso no damos gracias. Por eso el culto no es de adoración y de alabanza. Entren ustedes a un culto de jóvenes. Mírenlos cómo danzan, cómo alaban y cómo bendicen al Señor. Porque ellos no se lo merezcan. Ellos dicen, no, tenemos que luchar, tenemos que trabajar. Y todo lo que nos da el Señor es gratitud. Tengo que darle gracias al Señor porque hay que trabajar para hacerlo. Miren lo que dicen las generaciones, ustedes lo saben porque tienen nietos. Mire, hermanos, en Jueces, porque uno dice, yo tengo que darle gracias a Dios, ¿no? Darle gracias a Dios. Pero en Jueces 8:34 dice, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová, su Dios, que los había librado de todos sus enemigos alrededor,
ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón. Esta semana me encontré una persona de los Gedeones que llevan las Biblias a los diferentes lugares y me dice que él trabaja todavía en ese grupo. Gedeón, ¿quién era Gedeón? Cuando el pueblo de Israel estaba siendo atacado y venían los otros pueblos y se llevaban las cosechas, Gedeón organizó el pueblo de tal manera que por más de 40 años tuvieron bendición. El pueblo de Israel, por el esfuerzo de un hombre que se llamaba Gedeón. Pero cuando murió Gedeón, dice que, y no se acordaron los hijos de Israel de lo que él había hecho, ni se mostraron agradecidos con la casa de Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel, hermanos. Somos ingratos, porque todo es un legado. ¿Cómo nacimos? Desnuditos. Y ahora, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto has recibido? Desde que naciste hasta esta edad. O sea, que no solamente darle gracias a Dios, gracias Señor, sino a las personas que te han ayudado a ser lo que hoy día tú eres y a donde tú has llegado. No es que me lo merezca, es que gracias Señor porque has puesto a esas personas en mi camino y han sido mi mentor, han sido mi ayuda, han sido mi protector, han sido las personas que me han ayudado. Amén. Y para terminar, porque yo dije que 3 cositas: oración personal, es de alabanza. Cuando tú estés en el baño, cuando tú estés en tu casa, alaba al Señor. Cuando vengamos aquí es para alabar al Señor. El culto de adoración es de alabanza al Señor. Alabanza y adoración. El servicio de alabanza y adoración. Y tercero, en tu vida, todo es alabanza y adoración y gratitud a Dios, porque todo lo hemos recibido de parte de Él a través de las personas que nos rodean. Amén. Y para terminar, entonces, dice 1 Corintios 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por qué yo como pastor debo darle gracias a ustedes? Porque están aquí glorificando y bendiciendo al Señor. Si usted no viniera acá, si ustedes no vinieran acá, créanlo que yo no estaría. Si las ovejas no están, si los miembros de la iglesia no están, el pastor no está. En cambio, créanlo, que si ustedes están acá, yo puedo estar o no estar. ¿Por qué? Porque Dios envía a cualquier pastor, a otro pastor. Dios nunca va a desamparar a los adoradores en espíritu y en verdad, que alguien los guíe. Dice que cuando estos grupos están en oración y en alabanza, el Señor va despertando a uno de ahí del grupo, y ese se convierte en el guiador, en el que va avanzando con la comunidad. El líder, lo mismo sucede entre los animalitos. También levanta el Señor un líder, y ese va guiando al pueblo. Entonces, si yo estoy solo aquí, si ustedes no están aquí, yo no estaría. Pero si ustedes están aquí, no necesariamente yo como pastor estoy. Porque aquí se puede parar cualquiera de ustedes y predicar y adorar y guiar al Señor en la comunidad. Entonces, ¿quiénes son más importantes? Ustedes. Por eso yo doy gracias y alabo y bendigo al Señor. Doy gracias a Dios siempre por ustedes. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. 1 Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Gracias te doy, Señor, por esta comunidad, por cada uno de los miembros, Señor. Y te pido perdón, Señor, delante tuyo y delante de las personas a quienes yo he ofendido por mi comportamiento, Señor. Porque no he sido testigo, les pido perdón a la comunidad, a la congregación, a los hermanos que han visto en mí cosas deshonestas, cosas que no son tuyas, Señor. Les pido perdón, pero también alabo y bendigo tu santo nombre a esta hora, Señor, porque tú
has puesto esa prueba en mí o me has puesto a veces a yo reconocer ese pecado para sentirme más necesitado de ti y más agradecido de mis hermanos, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.